La República Agropecuaria y Rural de Venezuela, 1811-1846. El caudillismo como fenómeno político-social y su influencia hasta nuestros días. Concepto. Es el gobierno personal, absoluto de ciertos individuos que se erigieron en dirigentes políticos, afianzados y sostenidos por el sistema económico basado en la posesión de grandes latifundios. El caudillismo en Venezuela prosperó en el siglo XIX y al principio del siglo XX, pero resurgió a principios del siglo XXI. Este es un fenómeno largamente repetido en la historia de la humanidad. Grecia, Roma, los pueblos bárbaros padecieron incontables formas de caudillismo. En Latinoamérica han sido y es frecuente los caudillos. A veces imponen dictaduras y otras simplemente gobiernan a sus países apoyados en una incondicional clientela personal. Llegan al poder o por medio de un golpe militar o por medio de un golpe político y más recientemente usando las imperfecciones del sistema jurídico de cada país, es decir, de sus constituciones. Aparece como el hombre providencial, el caudillo, y es el hombre supuestamente necesario para un momento determinado del país. Origen. En Latinoamérica encuentra muy fácilmente las raíces en el cacicazgo indígena, es decir, de la figura del cacique, pero y también se puede considerar como el fenómeno típico de nuestras costumbres políticas y sociales. A continuación vamos a seguir viendo otras características del caudillismo. Causas. Surge como consecuencias sociales y políticas de la época. Representa la forma en cómo una sociedad busca expresarse. Interpreta la determinación de un complejo racial, originando la compleja sociedad clasista en la colonia. Es el exponente de las consecuencias económicas de los sistemas semifeudales en la colonia. A raíz del proceso independentista en Venezuela y del sistema feudal heredado de la colonia, hace que emerja, surja, nazca la figura del caudillo. Por falta de una autoridad nacional o el vacío de poder y dirección, se convirtió en sinónimo de feudalismo político. Tipos de caudillo. Hay 4 tipos de caudillo. El primero, los independentistas, es decir, los que se formaron a lo largo de la lucha de la guerra de independencia en Venezuela, si estamos hablando del caso de Venezuela, quienes surgieron entre 1810 y 1824. Los populares, surgidos entre las hordas desenfrenadas y montoneras como Boves, o surgido de entre las masas olvidadas como Páez. Político, con base popular de donde apareció, pero luego se convirtió verdaderamente en caudillo político. Ejemplo, Páez. Intelectual, puramente político, con notable formación para gobernar y organizar Estado. Tenemos el ejemplo de Bolívar, Antonio Guzmán Blanco y Marcos Pérez Jiménez. Entre sus características está su autoritarismo y su arbitrarismo. Sobrevalora su poder personal despreciando a los demás. Alcanza el poder por medio de fuerza o por promesas electorales. Generalmente su labor es negativa. Políticamente es avaro y ambicioso. Busca perpetuarse en el poder. Gobiernos pueblerinos y aparenta tener visión futurista, pero en realidad no. Desaparece el debate político y surge la diatriba y la discusión agresiva y destructiva. Sobre el caudillismo, Cecilio Acosta puntualizó: era el producto de ambiciones personales en pugna, era el choque de intereses egoístas, montoneras presididas por audaces, en conflicto con otras montoneras, caudillos contra caudillos, sus dueños de muerte
y de todo el deseo manifiesto o implícito de alcanzar el poder. Estas convulsiones constituyen el caudillismo anárquico, anarquía que ha de tener su desenlace final en el caudillismo. Dentro de esta confusión surge un caudillo más hábil o poderoso que otro, y después de aniquilar a sus rivales o someterlos a su vasallaje, entroniza un régimen personal. Por otro lado, Laureano Vallenilla Lanz asevera: el caudillero que surgió con las guerras de independencia fue disgregativo y anárquico. Por el engranaje y subordinación de los pequeños caudillos emerge lo que es la solidaridad mecánica, pero más adelante esta solidaridad mecánica lentamente se transforma en solidaridad orgánica al empuje del desarrollo de los factores que constituyen el progreso moderno, el cual impone al organismo nacional nuevas condiciones de existencia y por lo tanto nuevas formas de derecho político. Y por último, José Gil Fortul plantea que desde la muerte de Boves, Páez se había hecho jefe de los llaneros en circunstancias análogas, es decir, muy parecidas, pero con otros propósitos. Como Boves, Páez comprendió al principio instintivamente, después con deliberada intención, que no le obedecerían sino connaturalizándose con ellos, adoptándose su género de vida, sus gustos, sus placeres y prometiéndoles cuanto quisiera en cambio de una fidelidad a toda prueba. Entre los historiadores que nombramos está Laureano Vallenilla Lanz, que nació en 1870 y murió 66 años después, un intelectual de alto quilates, articulista, es decir, escribía artículos y tenía una obra literaria o investigativa de gran importancia. Entre eso estaríamos la disgregación, integración y cesarismo democrático. Y José Gil Fortul, barquisimetano, que nació en 1861 y muere en 1943 a los casi 80 años de edad. Entonces, él escribió su obra fundamental, que es Historia Constitucional de Venezuela, que apareció en 1907 y por muchos años fue el libro obligatorio y de texto en la educación venezolana. Por tu atención, muchísimas gracias.